Ser podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. A uno se le sobrecoge el corazón estando en el lugar en donde estamos, en la colegiata de Santa María la Mayor de Bolea, en Huesca, escuchando esta música compuesta y escrita hace siglos para contactar no solamente con lo trascendente, sino también con todo aquello que nos une a la identidad, a la singularidad del lugar en donde estamos, ¿no? Hemos venido aquí en Ser Historia, como acabo de decir, a la provincia de Huesca, en un programa muy especial, que como siempre me gusta mencionarlo, no sería posible si no fuera por la ayuda, la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de La Sotonera, de Bolea, y el Ayuntamiento de Loarres y la comarca de La Hoya, para hablar de historia, para hablar de mitos, para hablar de leyendas, para hablar de tradiciones. En un mismo nivel, si lo colocamos todo en una misma balanza, vamos a descubrir que todos esos elementos pueden convivir, ¿no? Y se equilibran perfectamente. El tema principal del cronovisor va a ser el grial de Valencia, esa copa que supuestamente fue utilizada en la última cena y que, más allá de que si sea una pieza real, la pieza es real, lógicamente, pero si fuera o no la de la última cena, yo sinceramente creo que no lo es, pero bueno, razones tengo también para pensar así. No deja de ser un elemento que durante siglos ha generado una identidad. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque todo ello aúna a una comarca, a un país, a unas creencias, y yo creo que eso es lo realmente importante. Y ese va a ser quizás el eje principal de este programa nuevo de Ser Historia, en el que, como siempre, será uno de los muchos temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en la colegiata de Bolea, en la provincia de Huesca, un lugar fantástico con una arquitectura alucinante. Yo creo que no hay adjetivos para poder describir el espacio arquitectónico mágico, absolutamente mágico, en donde nos encontramos haciendo este programa, rodeado de un montón de gente. Vamos a hablar de ese grial, vamos a hablar del románico, vamos a hablar de la colegiata, vamos a hablar de tradiciones, de música, de un montón de elementos que, como decía ahora en la introducción, generan esa identidad, esa singularidad, la que tenemos que estar todos absolutamente orgullosos de nuestras leyendas, de nuestra tradición, de nuestros misterios y sobre todo de nuestra historia. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia y muchísimas gracias a todo este público cariñosísimo que ha hecho el esfuerzo de subir a esta pequeña loma donde se encuentra la colegiata para asistir a este programa. Muchísimas gracias a todos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues bien hallado, Nacho, porque qué lugares me traes. Y además estoy viendo lo que tenemos detrás, que es el retablo mayor de la colegiata de Bolea, y si te das cuenta es todo un cómic de principios del siglo XVI donde se narra la vida y la muerte de Jesús. O sea, que esta era la forma de que entendían un poco en aquella época
cómo eran todas esas escenas del Nuevo Testamento y que de otra forma, estamos hablando de una población que no sabía leer ni escribir, podían entender perfectamente un mensaje, o sea, todo un catecismo en madera policromada que es una auténtica preciosidad. Desde luego, yo creo que alguna vez hemos hecho un programa desde el altar de una iglesia, pero yo creo que en belleza pocas veces, o es la primera vez que estamos ante un lugar tan bonito, con estas bóvedas tan increíbles que parecen palmeras encima de nuestras cabezas, y sobre todo ese retablo, ¿no? Retablo tipo cómic, como decías ahora, con esos colores tan vivos, tan brillantes, que se conservan como si los hubieran pintado pues prácticamente ahora, ¿no? Ya han pasado casi 5 siglos. Total, y además una de las escenas que podemos ver es ni más ni menos que la Última Cena. En fin, no está el grial del que vamos a comentar, pero bueno, sí, son muy significativas esas escenas pictóricas, igual que pasa también, por ejemplo, con la adoración de los Reyes Magos, que solo a partir del siglo XVI aparece un rey negro, anteriormente no aparece ninguno negro. Es decir, se ve claramente, según la iconografía, incluso la época en la que fue pintado, y también como esas escenas de la Última Cena, tan pronto aparece un pescado, aparece un cordero, a veces aparecen vasos, aparecen griales, otras veces no aparece nada. Bueno, es muy interesante porque así es como entendía el pintor, el escultor, el orfebre de la época, pues cómo pudo haber sido esa Última Cena, en fin, de la que carecemos de muchos datos. Bueno, vamos a hablar de ese grial, de esa tradición, de esa historia, de ese mito también, de ese aspecto legendario, pero que, como decía antes, no unifica y aún hay. Qué importante es Jesús, ¿verdad? ¿No? Que lo hemos comentado infinidad de veces aquí. Hay muchos científicos que quizás desprestigian las tradiciones, las leyendas y lo apartan de la realidad como supersticiones, y sin embargo son parte muy clara, ¿no? del sentimiento y de la autenticidad del ser humano. A ver, el que de alguna forma ningunea las tradiciones, el folclore, las leyendas, es desconocimiento. Recuerda que folclore significa la sabiduría del pueblo. Es decir, que allí donde nos llega la historia, y me refiero a los documentos escritos, está claro que llega la leyenda, y las leyendas prácticamente todas tienen un pozo de realidad. Otra cosa es que esté exagerado, tergiversado, es decir, por conveniencia, a veces política y a veces religiosa. Pero está claro que si dejamos de lado las tradiciones, dejamos de lado las leyendas, dejamos de lado los ritos y los mitos, dejamos de lado nuestra identidad, porque muchísimos pueblos, y por desgracia por cantidad de archivos que fueron quemados, tanto en fin, en la guerra de la independencia como en la guerra civil, pues muchas veces lo que nos quedan son esos relatos orales que luego se ponen por escrito, y que eso forma parte para rellenar las lagunas que de otra forma no tendríamos dentro de la cronología histórica. Bueno, si te parece, Jesús, tenemos ya preparado el cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 18 de marzo de 1437. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Están vertiendo sobre una mesa un montón de monedas, de joyas y también un vaso. El Santo Grial, el Santo Grial. A ver, fíjate, estamos en la Catedral de Valencia, estamos en una fecha clave porque es el momento en el que se entrega de una forma oficial y solemne el Santo Cáliz junto con otro tipo de reliquias, otro tipo de joya. ¿Por qué? Ponemos un poco en antecedentes. El Santo Grial estaba unos años antes en el Palacio Real de Valencia, y Alfonso V el Magnánimo, el rey de León, el rey de Aragón, en ese momento no está aquí. Como somos de León, sí, al final se ha ido y al final. El rey de Aragón, bueno, era el rey de Aragón, de Valencia, de Nápoles, y en ese momento él estaba en Nápoles. Entonces lo que hace es ordenar, ni más ni menos que a su tesorero, a Fray Juan Bonifacio, que entregue, entre otras joyas, entre otras reliquias que él tenía atesoradas, el Santo Cáliz al cabildo de la catedral, pero lo entrega como prenda de un préstamo. Y aquí viene lo interesante. Ha habido una tradición que decía que era un regalo que hizo el monarca aragonés a la Catedral de Valencia, y sin embargo esto tiene que ver con una devolución al cabildo
de lo que debía, porque el Cabildo, precisamente para sus campañas militares, sobre todo sus guerras italianas, le había prestado ni más ni menos que 137.430 sueldos, más o menos unos 40.000 ducados de oro, precisamente para financiar todo eso. Pasó el tiempo, no lo devolvió y llega el momento, este 18 de marzo de 1437, que en pago de eso que le habían prestado, devuelve todo eso que él tenía, que era en definitiva su tesoro real. Desde ese momento es cuando, y además con esta lectura del acta, con esta entrega solemne, porque el cáliz es custodiado en manos del deán, del cabildo, por supuesto envuelto en telas, y desde luego es un acto muy solemne, pero también con un carácter político y también con un carácter económico, porque en el fondo es una devolución de un préstamo. Y esto es curioso, ¿no?, porque es algo que se ha demostrado hace muy poquito, gracias al canónigo archivero bibliotecario de la catedral. Y esto nos pone un poco en consonancia de que el momento fue clave, importante, donde culmina todo ese peregrinaje, toda esa odisea que había tenido este cáliz, que ahora comentaremos de una forma muy genérica, la parte más legendaria. Aquí estamos hablando de la parte histórica. Acordaros que estaba en el Palacio Real, pero antes de estar en el Palacio Real de Valencia, estuvo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, pero es que antes de Zaragoza estuvo en todo ese periplo oscense que luego comentaremos, y aquí es donde se culmina, aquí es donde realmente se coloca en una capilla especial y donde todos los que van a la Catedral de Valencia, una de las joyas principales, como no, es ese Santo Grial, que la tradición lo relaciona directamente con esa última cena. Fíjate, estamos hablando de la última cena, de la historia del Grial, y vamos a escuchar, si os parece, un primer corte. Vamos a escuchar un primer corte de un documental de Canal Historia que nos hace una pequeña introducción, ¿no?, del valor intrínseco que tiene la pieza y sobre todo esa trascendencia histórica que lo convierte pues en un objeto de poder, en un objeto mágico. Vamos a escuchar. El cáliz de la Sagrada Cena de Jesucristo. Los poetas medievales cantaron sus excelencias y los caballeros del rey Arturo lo persiguieron hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién reclamó realmente el cáliz después de la crucifixión? ¿Cómo es posible que existan tantas historias sobre el Santo Grial y no haya dos exactamente iguales? ¿Y por qué existe el peligro de herejía? Hay muchos tesoros de mayor tamaño, pero ninguno tan preciado, ni tan misterioso. Rumores, leyendas, secretos. El velo del misterio que envuelve al Santo Grial se ha perpetuado a lo largo de 20 siglos. Lo único que podemos suponer con verosimilitud es que la búsqueda de este sagrado tesoro debió de comenzar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, casi todo el mundo conocido pertenecía a Roma. Judea no era sino una apartada provincia del imperio, bastante problemática, por cierto, ya que algunos grupos locales habían empezado a resistir activamente al dominio imperial tras décadas de sometimiento. Jesús, quien en palabras de los evangelios había rechazado toda implicación política, era sin embargo considerado una amenaza y fue acusado de traición. Poco antes de ser arrestado, celebró con sus discípulos la fiesta judía de la Pascua. Fue en esta fatídica reunión, la última cena, donde apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Los evangelios relatan que aquella noche Jesús celebró la primera misa transformando en sangre el vino contenido en su copa. Después de dar gracias, tomó el cáliz y se lo entregó a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Mateo 26, versículos 27 y 8. Jesucristo fue apresado a las pocas horas de terminar la última cena. Al día siguiente, fue crucificado. Según los evangelios, un fiel discípulo de Jesús, el rico comerciante José de Arimatea, hizo bajar el cuerpo para enterrarlo. José de Arimatea enterró a Jesús en la tumba que había dispuesto para él mismo. A partir de entonces, desaparece de los evangelios, no mencionándose ya en ellos ni la figura de José de Arimatea ni el cáliz de la última cena. Hasta que en la Edad Media,
empiezan a proliferar los llamados romances del Santo Grial, en los cuales están íntimamente relacionados José y el cáliz. Hay al menos una fuente medieval en la que se afirma que el Grial fue confeccionado por José de Arimatea exclusivamente para Jesús. En otras palabras, se dice que después de la crucifixión José utilizó el Santo Grial para recoger parte de la sangre de Cristo. En este caso, ¿qué sucedió con el cáliz? Jesús, en este documental, en este fragmento de un documental de Canal Historia, yo creo que se deja bien claro, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay es la falta de documentación histórica, documentación científica que defienda la existencia de ese grial antes de la Edad Media, ¿no? Que es cuando empieza a proliferar y a buscar todo tipo de reliquias, ¿no? No solamente el cáliz, sino otras muchas, y empieza a nacer también esa singularidad y esa identidad, ¿no? Desde muchos lugares. Sí, así es. Ten en cuenta que el gran problema de las reliquias, sobre todo de esta época, las reliquias referidas a Cristo, referidas a los apóstoles, referidas a la Virgen, cuando empieza a tener importancia el mundo de las reliquias es a partir del siglo IV. Es decir, es a partir de Constantino, de su madre Santa Elena, en fin, es cuando se empieza a recoger, a valorar y a repartir reliquias por distintas partes de la cristiandad. Y en algunos casos, como no había reliquias para todos, se empiezan a falsificar muchas reliquias, ¿no? Entonces, claro, en el caso del Santo Grial, igual que pasa con otras grandes reliquias, no hay constancia, pues eso, sobre todo legendaria, hasta a partir del siglo IV, es decir, que ha habido 4 siglos donde todo esto estaba en una neblina, donde nadie sabía dónde estaban los clavos, dónde estaban los lignum crucis, dónde estaba, pues en fin, todo el material crístico y que luego se convirtió en material sagrado. En el caso del Santo Grial, el que está depositado actualmente en la Catedral de Valencia, hay incluso la tradición, aquí sí que ya entramos en la parte más legendaria, así como hemos empezado el cronovisor en una parte histórica, la parte legendaria sí habla del siglo III, sí habla en este caso, del diácono del Papa Sixto II. Sixto II es martirizado, era una época de persecución, donde por tanto, pues en este caso el emperador Valeriano pues considera que todos aquellos que están practicando esta nueva fe pues merecen la muerte y son martirizados. Bueno, pues Sixto II es martirizado, estamos hablando de Roma, y le encarga a su diácono San Lorenzo que custodie esas reliquias que él tenía, entre ellas la más importante, el Santo Grial. San Lorenzo sabe que sus días también están contados y dice, bueno, ¿dónde lo voy a dejar para que sea un lugar seguro? Sabía que Roma no era un lugar seguro y es cuando encarga a un legionario, que según la tradición se llama Precelio, para que lo envíe a su tierra natal. Su tierra natal era Huesca y sobre todo que lo llevara a la casa de sus padres, ¿no? Su madre, por ejemplo, se llamaba Santa Paciencia. Bueno, pues al final el legionario llega con ese ajuar tan milagroso y tan prodigioso, lo entrega y ese sería como el primer punto de anclaje. Estamos hablando de lo que luego se convierte en el monasterio de Loreto, ¿vale? Pero claro, ese es el primer lugar. El segundo lugar ya nos tendríamos que ir a San Pedro el Viejo, ya a Huesca, capital, que allí estaría siempre, desde el punto de vista de la tradición y de la leyenda. Allí estaría hasta el año 711, como bien saben, en el 711 ocurre la invasión musulmana, por lo tanto vuelve a ser lugares bastante peligrosos para conservar algo tan valioso como era el Santo Grial, y ahí pues se conserva lo que se conserva. Por cierto, San Pedro el Viejo, por supuesto, no es lo que actualmente vemos, estaríamos hablando de una iglesia anterior y además algo muy significativo porque dentro de las joyitas que podemos encontrar hay algo que pasa muy desapercibido, que está en uno de los tímpanos de las puertas de San Pedro el Viejo, que es ni más ni menos que el horóscopo de Cristo. Está allí está el natalicio del horóscopo de Jesucristo. ¿Y saben cuándo se coloca en aquella época el natalicio? No es un 25 de diciembre, es un 25 de marzo. Y además por una conjunción estelar, porque estaría tanto Júpiter, Saturno y el Sol, y se colocaría justo en ese momento del nacimiento. Lo digo como curiosidad, por que veamos que todo esto también tiene siempre una importancia capital a nivel simbólico, ¿no? De allí va a la cueva de Yebra de Basa para conservarlo mucho mejor, es decir, bueno, pues en la montaña, que por cierto se custodiaría esta reliquia, el Santo Grial, este Santo Cáliz,
va con Santa Orosia. Santa Orosia es una de estas santas principales y que luego tiene mucho que ver también con la Catedral de Jaca, que sería otro de los destinos. Bueno, pues en ese lugar es donde Santa Orosia pues también en parte se encarga de custodiar ese bagaje tan preciado, ¿no? Santa Orosia era la sobrina del obispo Acisclo, que por entonces era el obispo de Huesca, ¿no? Así que fíjate, ya estamos hablando del primer lugar, el monasterio de Loreto, San Pedro el Viejo, la cueva de Yebra de Basa, y el siguiente lugar, fíjate, esto es, ya te digo, un periplo muy curioso, evidentemente siempre referido a la tradición. El siguiente lugar es San Pedro de Siresa. No sé si te das cuenta que muchos de los nombres que estoy citando tienen que ver con San Pedro. Hay una reiteración, ¿no?, a este santo San Pedro, y no es por casualidad, ¿no? En este caso, San Pedro de Siresa considera que está mucho más resguardado. Estamos ya en el valle de Echo, en fin, está considerada la puerta a la selva de Oza. Y allí también durante un tiempo está. Por cierto, hay otra curiosidad que siempre me gusta contar, este tipo de curiosidades que yo creo que son muy significativas. Por cierto, se me olvidó comentarte que en lo de la ermita de Loreto, en este santuario de Loreto, que se sitúa a unos 3 kilómetros de la ciudad de Huesca, hay un ritual. Entonces, la gente que hace ese peregrinaje desde Huesca hasta este santuario, la tradición dice que tienes que recoger una piedra en el inicio del camino y depositarla justo cuando termines ese peregrinaje en este monasterio, y de esta forma se cumplirá tu plegaria. Y en esas plegarias, esos deseos que siempre forman parte a veces de la litolatría, es decir, de ese culto a las piedras. Bueno, pues en el caso de San Pedro de Siresa, en San Pedro de Siresa hay otra historia, no relacionada directamente con el Grial, pero sí relacionada un poco con esas leyendas locales que de alguna forma dan identidad. Entonces, lo que cuentan es que hubo un pastor que roba un cáliz de oro, no el Santo Grial, pero un cáliz de oro, a una mora encantada que tenía la mitad del cuerpo de mujer y la mitad de serpiente. En fin, esta mora encantada le persigue y el pastor toma refugio, como no, pues en San Pedro de Siresa, en esta iglesia. Y esta mujer sobrenatural, furiosa, lo que hace es que da un coletazo en la piedra y deja la marca de ese coletazo, de esa serpiente, justo en la piedra, que se ha convertido también en un lugar de culto mágico. Fíjate, estamos hablando de magia, de tradiciones que son las que generan esa identidad, ¿no? Que da tanto empaque y tanta fuerza, ¿no? Y que respalda también un poco, y que, bueno, más que respalda, que convive, ¿no?, con la historia del Grial, del Santo Grial. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte de nuestro común amigo Javier Sierra, de una entrevista que le hicieron en Radio Huesca, precisamente, hablando sobre el Grial a colación, cuando él publicó en 2017 El Fuego Invisible, que le sirvió para ganar el premio Planeta. Javier Sierra, aragonés de pro, ¿no?, abanderado de esta región como buen turolense, y él reflexionaba, ¿no?, estas ideas tan interesantes sobre la magia que hay alrededor del Santo Grial. La historia del Santo Grial es una de esas historias, uno de esos relatos que nunca termina de contarse. Siempre hay un pequeño detalle, una aproximación diferente, y en el caso de mi novela galardonada con el Premio Planeta en 2017, El Fuego Invisible, lo que hice fue ajustar la búsqueda del Grial a los orígenes del término, de la etimología. Grial en realidad es una palabra que se utilizaba en los Pirineos en la Edad Media, que tiene mucho que ver con grazal, con un cuenco, y es así como es descrito como un cuenco que irradia una luz sobrenatural en los primeros textos griálicos franceses de Chrétien de Troyes. Y también, sobre todo, es la manera en la que se representaba en pinturas románicas medievales, antes incluso de los cuentos franceses. Así que, con la premisa de que el Grial pudo haberse inventado en Aragón y que pudo estar muy vinculado a la construcción de la catedral en Jaca, pues desarrollé una historia que se ha convertido en un nuevo giro de tuerca del gran mito del Santo Grial. Jesús, Javier apuntaba, yo creo que brillantemente, también una nueva referencia, ¿no?, Chrétien de Troyes, que es para él el comienzo de toda esta historia. Sí, además, sabes que hay toda una tradición literaria de
lo que se considera que es esa piedra preciosa, que por una parte se dice que cae del cielo, otros dicen que estaría en la frente de Lucifer. Luego ya con José de Borón ya se considera que es el grial asociado ni más ni menos a la Última Cena, es decir, se le da ya un toque cristiano, pero anteriormente tanto Wolfgang von Eschenbach como Chrétien de Troyes no le dan un toque cristiano, le dan un toque pagano como algo precioso, como algo venerado y además como algo luminoso que generaba una especie de vida eterna también. La obra de Chrétien de Troyes es de 1180. Se está refiriendo Javier Sierra a esas pinturas, a esas imágenes que son anteriores a 1180, es decir, que antes de que empiece a ser oficial este mito, este mito artúrico, porque está relacionado también con los caballeros de la Mesa Redonda, ya estaba reflejado en alguna de las ermitas del Pirineo Oscense. Entonces, eso es muy importante porque posiblemente si tiramos del hilo, vuelve otra vez a tener este lugar, estos territorios tan mágicos, tendría esa sede de nacimiento de algo que a partir de ahí fue cobrando forma hasta el punto de identificar ya ese grial como piedra milagrosa, como piedra celeste, como piedra divina, como una especie de dador de fortuna, se convierte ya en la copa de la Última Cena. Y entonces, bueno, pues ahí es donde va ese periplo que te estaba comentando, que si quieres te continúo un poco los distintos... Te iba a decir que lo importante de todas estas tradiciones es que van generando inquietud, ¿no?, en las poblaciones locales para crear y construir iglesias alrededor de esa leyenda, ¿no?, de esa tradición, de ese mito. Total, es que claro, cuando a ti te llega algo que tú sabes que es de suma importancia, y no estamos hablando de un lignum cruce, no estamos hablando de una astilla, en fin, supuestamente del madero donde murió crucificado Cristo, estamos hablando ni más ni menos que de esa última cena, de esa copa. Un objeto de poder. De un objeto de poder, pero que además instituye la Eucaristía como tal, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hizo que muchas veces se creara una ermita alrededor de esa reliquia. No me refiero solo del Santo Grial, sino de muchísimas otras reliquias, por ejemplo, como lo de la corona de espinas. Eso sirvió para la Sainte-Chapelle, por ejemplo, en Francia, y se creó exprofeso para custodiar, ni más ni menos que la corona de espinas. Bueno, pues en este caso algo pasó, pero en este caso con la Catedral de Jaca, que ahora es antes de llegar a la Catedral de Jaca, de San Pedro de Jaca, otra vez San Pedro, pasa por San Adrià de Sassave, allí está, también no nos movemos de la Jacetania, y además es curioso porque esa iglesia, yo he estado en San Adrià de Sassave, y es una iglesia muy llamativa porque está por debajo del nivel del río. ¿Qué quiere decir? Que se va inundando cada cierto tiempo, y eso llama mucho la atención porque dices, bueno, ¿qué finalidad tiene todo esto? Bueno, pues en el fondo es una tesis de Carlos Ollés, también aragonés de pro, donde él decía que era una especie de nilómetro, es decir, que servía un poco para medir las subidas del agua, y eso servía también para ver las cosechas cuando eran más fértiles y menos fértiles. Entonces es curioso por la humedad que tiene, en fin, por el musgo de sus paredes, y luego por los canalillos para que luego se desagüe todo aquello. Entonces, claro, que esté por debajo del nivel del río Lubierre llama la atención, así que es algo muy distinto que solo he visto en Aragón, y posiblemente es un templo único en toda España. Fíjate, esos todos los lugares. El otro es San Pedro de Bailo, otra vez San Pedro, donde estuvo durante una temporada también, y luego llegaría ni más ni menos que a Jaca. En Jaca hicimos un programa especial aquí de Ser Historia que invitamos a todos a recuperar a través de los podcasts, donde hablamos largo y tendido de la historia del Grial. Vamos a escuchar ahora, si te parece, un último corte que tenemos preparado de la doctora Ana Maffé, que es la que defiende, ¿no?, quizás con más vehemencia, la autenticidad del Grial conservado en Valencia como el original empleado por Jesucristo, por Jesús en la Última Cena. Vamos a escucharlo. Pues sí, una iniciativa que, fíjate, mi universidad, que es la de Valencia, que tiene 500 años de historia, nadie nunca había querido aplicar el método científico a lo que era esta Sagrada Reliquia. Se habían estudiado los cuadros de Goya, de la catedral, se había estudiado prácticamente todo, el alzado, las puertas, pero esta Sagrada Reliquia, que yo la considero así, pues nunca había sido tratada con el método científico. Que el método científico, la ventaja que tiene es que cuando lo aplicas en cualquier parte del mundo siempre arroja el mismo resultado. Entonces yo lo que quería era analizar esta tradición oral cristiana, la protohistoria, esa falta de documentos desde la historia del arte, porque como mi disciplina académica, justo esa metodología científica se avala en las imágenes, pues aplicando este método que se llama el método iconológico,
puedes hallar el motivo y hacer un hilo conductor precisamente de los objetos tal cual han viajado a lo largo de su historia. Bueno, aquí habría que decir, Jesús, que nunca se ha utilizado un método científico pues porque no se puede utilizar, ¿eh? Las tradiciones no se pueden medir. Yo siempre lo he dicho, las humanidades, en este caso la historia, es la única ciencia, no es una ciencia exacta, no es una ciencia como las matemáticas, donde 2 más 2 suman 4, ¿eh? La historia es la única ciencia en donde 2 más 2 pueden sumar 5, 6, 7... porque depende del punto de vista del historiador. Y eso, claro, hablando de tradiciones, de leyendas, de iconología, de iconografía, es absolutamente inmensurable. No se puede medir y no se puede valorar, ¿no? desde un punto de vista científico. Para demostrarlo, para entenderlo, ¿no? Aquí tengo un documento, ¿no? Un documento claro, que lo van a ver ustedes desde aquí, es un simple número. Uh-huh. Jesús, ¿tú qué número estás viendo ahí? El 26. El 26, ¿no? Es claramente el número 26, ¿eh? Uh-huh. Pero claro, tú estás viéndolo desde el 26, yo te diría que no es el 26, es el 92. Y los dos estamos viendo el mismo documento, exactamente el mismo documento. Este es el problema que tienen los historiadores, ¿eh? Tú puedes ver el 26 y desde la óptica de otro historiador puedes ver una referencia totalmente distinta, ¿eh? Entonces, por eso la historia no es una ciencia exacta. Y cuando entras en tradiciones, en leyendas, pues entras en aguas un poco turbulentas. Por eso siempre decimos, ¿verdad, Jesús?, que es mejor quedarse con ese lado legendario, que desde luego no tiene en absoluto ningún desmérito, en absoluto, o sea, todo lo contrario, es parte de nuestra propia esencia. Si cruzas esa puerta y vas hacia otro, intentar justificar lo injustificable, es cuando quizás caes y no te pueden tomar tan en serio, ¿no? Pero lo cierto es que esas tradiciones, esas leyendas, esos mitos, en definitiva, son los que, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Crean esa singularidad, esa historia, ese patrón y esa identidad de un pueblo, ¿no? Que es un poco lo que se busca con esta ruta para realzar muchos lugares aquí en Huesca y en Aragón, que tienen un vínculo muy directo con esa leyenda del Grial. Bueno, en este caso incluso deja huella, y una huella tan importante como es la Catedral de Jaca. En aquella época, estamos hablando en ese periplo, llegaría a Jaca, estamos hablando del siglo XI, Ramiro I establece la capital de este incipiente reino de Aragón en Jaca y forma un proyecto de hacer la catedral, y te lo digo textualmente, tan suntuosa que no haya otra mejor. Es lo que él quiere hacer, que no haya otra mejor. Y efectivamente, en aquella época se empieza a hacer una catedral, que todos los que están aquí la conocen, construida por y para el Santo Grial. Es decir, que se consagra además a San Pedro, porque bueno, hay toda una tradición, una vez más, ¿no? de San Pedro como el que constituye esa iglesia, el que constituye un poco pues toda esa teología en la que está basada también esa última cena, esa Eucaristía que acabamos de comentar, y un capitel de la lonja pequeña de la catedral puede verse todavía a Sixtus, es decir, está haciendo referencia a este obispo Sixto, que está ni más ni menos que entregando a San Lorenzo este grial para que lo proteja. Es decir, que ya esa tradición desde en el siglo XI queda reflejada, no en este caso en un documento escrito, pero sí de una forma visible en este capitel, y por supuesto algo que estás construyendo, y no estamos hablando ya de una ermita, sino de toda una catedral que tiene su sentido primigenio y original en que está allí el Santo Grial. Claro, y a partir de ahí, por cierto, esa catedral me encanta, no solo tiene ese crismón trinitario que ha dado tanto que hablar, no solo tiene la vara jaquesa con la que se medía, en fin, todas las telas de esos 77 centímetros, no solo tiene además la capilla de Santa Orosia, una vez más Santa Orosia hace acto de presencia donde se hacían exorcismos, no sé si lo saben ustedes, que se hacían exorcismos cada 25 de junio, más de una forma muy singular, porque a las que estaban endemoniadas se las colocaba cintas en los dedos y cinta o lazo que caía, demonio que salía expulsado, en fin, todo ese tipo de superstición llamativa. Y por último, por terminar, ¿no? Toda esta cronología sería el monasterio de San Juan de la Peña, ¿no? Evidentemente, pues ahí es donde de alguna forma es la cuna del reino de Aragón,
forma parte también de ese camino de Santiago, del camino jacobeo, y ahora también forma parte de un nuevo camino del Grial, donde empezaría precisamente en San Juan de la Peña, y donde, por supuesto, tiene también una importancia capital, porque allí, siempre según la tradición, estuvo prácticamente 400 años, hasta que en 1399 Martín el Humano se lo lleva al Palacio de la Aljafería en Zaragoza, y a partir de ahí es cuando Alfonso V el Magnánimo, de lo que hemos hablado, se lo lleva primero a su Palacio Real en Valencia y luego al Cabildo a la Catedral. Bueno, pues eso es de una forma muy resumida todo esto que queda avalado por la tradición, pero es verdad que los documentos que cuentan todo esto que acabo yo de comentar son documentos muchas veces posteriores a los acontecimientos que dicen haber ocurrido. De hecho, como bien sabes, Nacho, una de las joyitas que tiene el monasterio de San Juan de la Peña es el claustro. En el claustro hay capiteles preciosamente decorados y esculpidos, y uno de esos capiteles hace referencia a la Última Cena, pero en esa Última Cena no hace referencia, sin embargo, al Grial. Está Jesucristo dando un pez precisamente a Judas. En fin, hay una serie de elementos muy curiosos. Si los juntamos todos, pues está claro que hay que dividir, creo yo, con una vara jaquesa todo lo que es la parte legendaria y la parte tradicional con la parte histórica, que empezaría en ese 1399 y continuaría en la fecha que te he comentado antes, de 1437, cuando entra por la puerta grande y por la puerta solemne en la Catedral de Valencia. Todo esto y muchísimo más da de sí este Santo Grial, que para muchos ya no solo es un objeto, no es esa pequeña piedrecita, porque el Santo Grial que vemos de Valencia, y creo que ahora todos los estamos visualizando, el Santo Grial es la parte de arriba, es la piedra de ágata, esos 7 centímetros que tiene de altura. Luego debajo tiene un pie de calcedonia, de piedra, y luego todo lo que es el armazón, esa orfebrería que está con esmeraldas, con perlas, todo eso es medieval, es del siglo XIV. Pero el Grial realmente, la piedra sagrada, el cáliz, es la parte de arriba. Bueno, pues fíjate el juego que ha dado y el juego que seguirá dando este Santo Cáliz de Valencia, donde gran parte de su protagonismo y de su parte geográfica, mítica y por supuesto, pues religiosa, pasó por tierras ostenses. Y confluye, ¿no? Yo creo que convive y puede convivir con absoluta naturalidad, creando, como decíamos antes, esa identidad propia de una región, de una comarca, con este camino, esta ruta del Santo Grial. Aquí lo hemos traído, como siempre, a nuestro Alfonso V, en este caso, con el Grial en la mano, claro que sí, haciendo bandera de toda esta historia. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, y más en este marco tan incomparable. Muchas gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde la Colegiata Mayor de Bolea, en Huesca, un programa que tiene como eje principal esa tradición del Grial, que, como digo, convive con la historia, convive con aspectos absolutamente apasionantes en la investigación, en la divulgación. Y en los próximos minutos queríamos hablar precisamente de ese proyecto, de ese camino y de las maravillas con que cuenta toda esta comarca, y lo queríamos hacer con Maribel Bailo, que ella es alcaldesa de Bolea, la sotonera, que
que es un complejo también de varios pueblecitos, ¿no? Maribel, bienvenida a Ser Historia. Hola, bienvenidos todos, vosotros y los oyentes que nos estén escuchando. Bienvenidos a Bolea y a esta colegiata. Pues bueno, en realidad el municipio es La Sotonera, que comprende 7 núcleos de población. Bolea es, como dijimos, la capital del municipio, pero tenemos también Aniés, tenemos Quinzano, tenemos Plasencia, Esquedas, Lierta y Puibolea. Somos 7 núcleos de población. Y además todos ellos enclavados en esa tradición, como decíamos ahora, del grial tan importante, pues para conocer un poco lo que ahora se puede vivir en Valencia, ¿no? Dejando de lado los aspectos históricos, legendarios, más mitológicos. Todo ello confluye en una realidad, porque sí que es cierto que nadie puede negar que desde hace siglos esa tradición está totalmente empapada en la comarca. Sí. Y estamos convencidos de que si el grial pasó por aquí, tuvo que pasar por Bolea, porque por la importancia que en aquel momento tenía la población. Y bueno, según el trazado del camino actual que se quiere declarar como itinerario cultural europeo, pues pasa por Aniés y por Bolea, 2 de los núcleos de La Sotonera. Además, por aquí también pasa el Camino de Santiago, que es otra referencia también cultural de nuestra historia aquí en España. Digo esto porque hay muchísima gente que nos escucha desde Estados Unidos, desde Hispanoamérica, y son caminos, ¿no?, que en definitiva confluyen, unen y marcan un poco las tradiciones, ¿no?, locales, y bueno, son importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque mucha gente también descubre lo que tiene, muchos habitantes locales descubren lo que tienen a partir de estos proyectos, ¿no? Sí, yo es lo que he dado en llamar encuentro de caminos o cruce de caminos, porque bueno, por aquí, por Bolea, por Aniés, incluso por Loarre, pues son los 3 pueblos donde confluyen el Camino de Santiago, que va en dirección oeste-este, el Camino del Santo Grial, que va en dirección un poco noreste al oeste, al norte, al revés, perdón, pasa el GR1, que es un camino de largo recorrido que va desde Finisterre hasta Amposta, y pasa también el Camino Natural de la Hoya de Huesca, o sea que confluyen varios caminos, y está por demostrar, según me han dicho, que pasaron también los restos de San Lorenzo, el padre de San Lorenzo que murió en Francia, y creo que cuando lo trajeron a España también pasó por aquí, pero eso todavía está por, si no por demostrar, por lo menos por investigar un poco más. Claro, seguro que algún documento aparecerá tarde o temprano. Decía la importancia también desde el punto de vista económico, ¿no? Algunos de los problemas que tienen algunas poblaciones de esta comarca es la falta de habitantes, ¿no?, de gente, pero luego desde el punto de vista patrimonial la riqueza es increíble, ¿no? Y es mucha la gente que viene aquí a visitarlos y a disfrutarlos. Sí, pues ya ves, esta colegiata es preciosa, digna de ver. Es preciosa. Y bueno, la verdad que tenemos muchos visitantes. Tenemos la suerte también de estar muy cerca del Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre, pues luego nos dirá su alcalde, pero creo que tiene en torno a 110.000 visitantes al año, y prácticamente tienen que pasar por Bolea también, aunque tienen un desvío pequeñito, pero entonces pues es una visita conjunta y que bueno, que no puede perderse. O sea, el que va al Castillo de Loarre tiene que venir a la colegiata de Bolea, aparte de otras maravillas que tenemos. Estamos también poniendo en valor últimamente la ermita de la Virgen de la Peña en Aniés, que también es un paraje espectacular y merece la pena visitar. Y bueno, y otras cosas que son más desconocidas, solamente callejear por las calles de nuestro municipio ya merece la pena, calles estrechas y sinuosas, y un poco recuerdan una judería. Y el paisaje que tenemos, nosotros estamos en un altozano, como has podido comprobar, y tenemos un paisaje precioso, 360 grados de paisaje espectacular. Hemos estado esta mañana viendo el pueblo Bolea contigo, con la alcaldesa, y te lo decía, digo, si no fuera verdad no te lo tendría que decir, ¿no? Yo no soy de los que me vendo ni me voy y tal. Si a mí me gusta, lo digo, si no me gusta, no lo digo, ¿no? Y me parece un pueblo precioso, un pueblo absolutamente precioso, y sobre todo por la historia que hay alrededor, ¿no? Y cómo está enclavado en una comarca con esa tradición. Te veo ahí el pasaporte ese, sí, que ahora te preguntaré por él, ¿no? Porque a mí me parece una idea absolutamente genial, que es crear una suerte, ¿no?, de nuevo casi Camino de Santiago. El Camino de Santiago surge en la Edad Media, quizás dentro de unos siglos, ¿no? Esto, si los políticos de ahora no le dan por apretar al botón rojo y nos vamos todos por ahí, pero seguro que seguimos adelante.
dentro de unos siglos ese nuevo camino, esa nueva ruta, ¿no?, del Grial, pues tendrá ese pozo y esa tradición que quizás ahora le falta, ¿no? Sí, esperamos que se convierta en un camino de Santiago, porque además el camino de Santiago lo ha hecho mucha gente y lo ha hecho más de una vez en busca de esa riqueza cultural que se encuentra durante el camino. Aquí es cambiar la ruta y encontrar otras rutas y otras riquezas culturales, y de hecho, como he dicho antes, se está trabajando para declararlo itinerario cultural europeo. Eso sería ya un grado importante y creo que nos colocaría en el mapa europeo, yo creo que del mundo, porque mira, ya incluso hemos tenido un peregrino del Camino del Santo Grial que venía de Canadá. Que incluso lo recibimos en el ayuntamiento y todo, porque bueno, que pase algún español, ha pasado alguno ya, claro. Pero bueno, este era canadiense. No, y al final todo va trascendiendo, y ahora con redes sociales, con internet, es muy fácil la proliferación, ¿no?, y el dar a conocer este tipo de iniciativas tan curiosas que, como digo, se complementan, ¿no? Tiene algunos elementos en común, pero la esencia es diferente, la historia de la tradición, la leyenda del Grial, y una de las cosas que más me encanta es ese pasaporte, ¿no?, que con la ubicación de los diferentes sitios, en donde a medida que vas pasando, pues te van poniendo el sello, como cuando haces el Camino de Santiago, sí. hasta llegar al culmen, ¿no?, que será estar justo delante, ¿no?, del propio Grial. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea del pasaporte. Bueno, esta es una idea de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial. Yo conocí este proyecto a través de la doctora Ana Maffé. Ella, como sabéis, es de Valencia. Yo he vivido muchos años en Valencia y lo conocí entonces. Y yo ver qué pasaba por mi pueblo, pues bueno, me pareció que algo que teníamos que aprovechar y que teníamos que explotar, porque es que esto es un orgullo y es una riqueza y nos puede dar futuro, ¿no?, a nuestro pueblo. Y aprovechando que pasa el Camino de Santiago, pues los mismos recursos que tenemos para un camino podemos tener para otro, ¿no? Y de allí surgió un poco, y hace ya muchos años de esto, y bueno, lo han ido trabajando y hemos ido colaborando con ellos como hemos podido, hasta que salieron una subvención de unos fondos europeos, de los fondos Next Generation, para un plan de recuperación de sostenibilidad turística en destinos, y aquel año precisamente era para la ruta del Xacobeo, se llamaba Xacobeo 2021. Entonces, pues aprovechamos que por aquí pasa el Camino de Santiago para pedir promocionar el Camino del Santo Grial. Y bueno, nos concedieron una subvención de casi 2 millones de euros, 1.992.000, y bueno, pues con eso, y también con ayuda de la doctora Maffé, lo conseguimos, la verdad, porque ella nos hizo un informe estupendo. Pues bueno, nos dieron la subvención y hemos acometido varias obras que van a ser aprovechables tanto para los peregrinos del Camino de Santiago, como los del Santo Grial, como los del GR1, como el que quiera pasar por aquí. Entonces hemos hecho un albergue del peregrino nuevo, teníamos ya uno, pero bueno, pues ya se había quedado antiguo y ya pequeño, y hemos hecho un albergue nuevo, hemos hecho un centro de interpretación del Santo Grial, donde vamos a poder hacer una parte importante del camino que hizo el propio Grial en aquella época, pero con realidad inmersiva, con realidad virtual. Hemos hecho estamos terminando ya un espacio museístico donde se va a representar virtualmente también el monumento de la Semana Santa que tenemos aquí en Bolea, que también es otra joya que también tenemos un poco abandonada y queríamos poner en valor. Se va a hacer también está empezado ya un centro de información turística con baños públicos, porque bueno, la verdad que vienen muchos autobuses a visitar la colegiata y a veces se encuentran que es un pueblo pequeño, tenemos 2 bares y a veces coincide que los 2 están cerrados y la gente busca para ir al baño y tal. Entonces vamos a hacer unos baños públicos, estamos arreglando los accesos a la colegiata, vamos a hacer un aparcamiento, un parking nuevo. Entonces bueno, pues vamos a hacer muchas cosas que van a ser aprovechables tanto para el Camino de Santiago, para el Camino del Santo Grial, como digo, y para los propios visitantes de cualquier otro motivo que nos visiten, y para los propios vecinos de la Sotonera, claro. Vale, claro que sí. Además, esta mañana nos estuvisteis enseñando este albergue. Yo he hecho el Camino de Santiago y te decía que yo no había visto una cosa tan sofisticada, tan bonita y tan cuidada en el camino. Y también en ese centro de interpretación del Grial va a estar expuesta la Virgen de la Ermita de Mueras, que además
la redescubriste tú, casi, ¿no? En la parte de arriba bueno, no la de la casa. Yo, la descubrí yo, vi una cosa allí, no sabía qué era. Si no hubieras llamado la atención, quizás hubiera pasado desapercibido, ¿no? ¿Cómo fue esa historia, que es muy interesante? Pues bueno, nosotros sacamos a licitación los proyectos para redactar el proyecto de varios edificios y bueno, pues el arquitecto cuando vino a verlos, se llevó los 3 edificios principales, los llevó el mismo arquitecto. Y bueno, pues vino a verlos in situ y la segunda vez que vino con un arqueólogo, porque él ya sospechaba, no se veía algo, son 3 casonas que habíamos cogido de aquí del municipio, 3 casas grandes, 2 de ellas con cierto grado de protección. Y bueno, vino con un arqueólogo. Entonces primero fuimos a ver la casa donde está ahora el centro, el albergue de peregrinos y bueno, en una de las salas que había, una habitación así abandonada, pues había como muchas imágenes de vírgenes, de Jesucristo, de santos, de tal. Había también una talla de un niño subido a un nave y tal. Y bueno, pues ya fuimos viendo los distintos estancias de la habitación y llegamos ya al final, lo que de aquí llamamos la falsa, que es el último granero, el último piso de la casa. Y detrás de la puerta había una silla con una madera encima, con una talla. Y yo había hablado del niño ese que habíamos visto subido a un nave y arriba le digo, pues mira, aquí hay otra talla. Y entonces el arqueólogo me dice, uy, a ver, esto es una talla del siglo XII. La verdad que está muy deteriorada, tiene mucha carcoma y mucho tal. Y digo, no sé, ¿cómo lo sabes? Y dice, sí, estoy convencido, déjame que le haga una foto. Ya lo empezó a tratar con todo el cuidado, no lo tocábamos, tal. Luego se marchan y por la tarde me manda una foto y de un texto que ya el padre Fazi en el siglo XVII ya describe la Virgen de Mueras tal como era la talla. Ya inmediatamente vino, lo llevamos a la Escuela de Restauración de Huesca y confirmaron que no era del siglo XII, era del siglo XIII. Y efectivamente es la Virgen de Mueras. Dedujimos en aquel momento que la casa que habíamos comprado había pertenecido a un alcalde, que probablemente la ermita de Mueras ha pasado por estados bastante deteriorados y mal, y probablemente el alcalde pues la cogió para guardarla en su casa, la dejó allí y allí se quedó. Y bueno, y allí está. Y luego, como curiosidad de esa misma casa, pues la talla esa que yo había visto con el niño tal, yo entonces, ignorante de mí, no lo sabía, ahora ya soy menos ignorante y eso por lo menos lo sé, pues resulta que era un niño sobre una oca. Y la oca está muy ligada al Camino de Santiago. Muchísimos edificios del Camino de Santiago tienen la pata de la oca. Pero es que además la oca, el juego de la oca, fue inventado o creado por los templarios y son las etapas del Camino de Santiago. Como un camino 32 de ida y 32 de vuelta. Y cada casilla del juego de la oca tiene su significado. Pues la cárcel tiene un significado, el pozo tiene otro, las ocas tienen otro. Y entonces, bueno, me pareció que es como una señal, ¿no? Una señal en un edificio que iba a ser albergue de peregrinos del Camino de Santiago, pues apareciera un niño sobre una oca. Desde luego que sea. Me parece que estáis haciendo un trabajo extraordinario. Ya como última pregunta, Maribel Bailo, alcaldesa de Bolea, bueno, de La Sotonera. Además, esto es un proyecto muy, muy femenino, ¿no? Porque la alcaldesa de Teruel, de Huesca, sois todo mujeres, ¿no? Ana Mafé también, estás tú, sois todo chicas. Mujeres al poder. Desde luego que sí, me parece una idea brillante que lo estéis sacando todo con tanto esfuerzo y con tanta empatía y con tanta gracia. Maribel, como siempre, muchísimas gracias una vez gracias más a vosotros por vuestra visita. Muchísimas gracias. Y estáis todos invitados. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La villa de Bolea se sitúa al noroeste de la ciudad de Huesca, ubicada a los pies de la Sierra de Gratal y Sierra Caballera,
a 656 metros de altitud, sobre un promontorio dominando las llanuras de la Hoya de Huesca y la Sotonera. Fue plaza fuerte musulmana. Varios reyes intentaron conquistarla hasta que Pedro I lo consiguió por fin en el año 1101. Fue priorato de la Iglesia de Montearagón hasta 1577, en que al pasar a depender del Obispado de Huesca, se convirtió en colegiata con un capítulo formado por un vicario y 9 canónigos, alcanzando gran esplendor. Seguimos con este programa especial de Ser Historia. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia, como decimos siempre aquí en Ser Historia, en la cadena SER. Escuchamos un fragmento de un programa de televisión, de Huesca Televisión, El Recuerdo, con la voz de una compañera entrañable, Josefina Lanuza, hablando del lugar en donde nos encontramos, donde estamos haciendo este programa de radio, iba a decir este programa de televisión. La colegiata de Santa María la Mayor de Bolea es uno de los edificios más extraordinarios quizás de toda la comarca, y me gustaba, ¿no? Me apetecía hablar de ella, no solamente porque es muy fácil, ¿no?, desde un punto de vista didáctico, entender. Vamos a colgar algunas fotografías de la colegiata en nuestras redes sociales para que los oyentes también tengan conocimiento de la maravilla del lugar en donde nos encontramos. Y queríamos hacerlo con una persona que yo creo que es de las que mejor conoce este lugar por la cantidad de tiempo que ha estado aquí trabajando como guía de la colegiata, que es Roberto Oros. Roberto, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Roberto es, como digo, guía, ¿no? Bueno, pues ha sido guía de la colegiata. Es un edificio colocado estratégicamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista geográfico no es cuestión baladí el lugar donde está. Muy cerquita había una fortaleza. Estamos en una antigua zona fronteriza entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, y aquí es donde se construye esta maravilla gótica del siglo XVI, que bueno, pues tiene algunos elementos románicos en la cripta que hemos estado viendo antes, pero sobre todo eso, ¿no?, desde el punto de vista estratégico está enclavada en un lugar muy especial. Bueno, así es, Nacho. Lo primero, pues mencionar en este programa, si cabe, el que mi voz es la que está sonando hoy, pero hay mucha gente, incluso del público presente, que es incluso más conocedora que yo de este lugar. Dicho eso, pues está claro, Bolea es un enclave que para los oyentes yo primero les haría aterrizar un poquito en el mapa, ¿no? Porque todos los que podemos presenciar este lugar ahora ya estamos en un sitio. Geográficamente nos encontramos en un promontorio donde empieza el Pirineo. A nuestros pies una inmensa llanura hacia todo el Valle del Ebro, 80 kilómetros de vistas hacia el sur, y a nuestra espalda las montañas que son la antesala de los 3000 de la parte más salvaje del Pirineo, de donde ese primitivo Aragón nació en la antigua capital, Jaca. Tierra de frontera, evidentemente. Aquí Bolea es una enciclopedia de la historia del arte y de la historia medieval. Teníamos el límite de ese gran Al-Ándalus en el siglo XI que hasta aquí llegó. Aquí había una fortaleza musulmana. La fortaleza más fuerte, valga la redundancia, más que Huesca en este Alto Aragón, era la plaza fuerte Bolea en aquel tiempo. Y en esta línea de sierras, la frontera sur de ese primitivo Aragón enclavado en los Pirineos, con castillos construidos por aquellos primeros reyes que también he visitado en el programa, Ramiro I, Sancho Ramírez especialmente, que formaban una frontera y estaban al acecho de la conquista de estas tierras del sur y sobre todo también procurar que la incursión musulmana no continuase hacia el norte. Entonces aquí Bolea era primero un castillo musulmán. Por eso esa estructura exterior un poquito de esos grandes volúmenes de piedra, de esa torre cuadrada, de esa estructura que no aparece el templo que los encontramos luego. ¿Qué sucede? La historia avanza. 1101, Pedro I, la conquista de Bolea tras Huesca, 5 años después que Huesca. Este castillo musulmán, pues evidentemente desaparece, se construye un templo cristiano que, como bien has citado, quedan restos debajo de nosotros, donde nos encontramos. Aquí debajo hay una cripta.
Y de ese templo románico, ¿qué pasa? Pues que Bolea es un pueblo, no es que quiera exagerar porque yo tenga un apego aquí, pero es un pueblo que eclosiona. Eclosiona, es fuerte en todos los sentidos. Ha comentado Maribel, la alcaldesa, que es un cruce de caminos, es un camino hacia Europa, es una vía de peregrinos, es una villa que tiene riqueza agrícola, comercial, etcétera, y demanda de una iglesia de un rango mayor, más grande, un templo grande que, como bien habéis citado, tiene su cabildo después, canónigos, etcétera. Bueno, en definitiva, ese resultado que es que el templo románico se deshace para construir un templo de rango mayor, que es este espacio que estamos contemplando. Es una iglesia renacentista, planta de salón, todas las naves igual de altas. Símiles en Aragón tenemos la SEO de Zaragoza mismo, la Catedral de Zaragoza o la Catedral de Barbastro. Podemos presumir de que tenemos una iglesia de rango mayor sin ser un templo catedralicio, precisamente por eso se llama colegiata. Espectacular en cuanto a la arquitectura. El propio estilo, ¿no? Es un estilo muy característico de esta región, es el llamado estilo aragonés. Sí, incluso tiene algún detallito muy aragonés, ¿no? Como en el caso del retablo que está a nuestra espalda, el óculo, que es algo muy de la región. Aquí la colegiata pues es una nave grande, vamos a decirlo así, con estas columnas lobuladas que estamos viendo, bóvedas estrelladas que habéis citado, que bueno, que asemejan un poquito al cielo a nuestra mirada hacia arriba. Llama la atención, sobre todo si uno sabe caminar o puede tener la oportunidad de caminar por encima de esas bóvedas, que todo el mundo muchas veces nos preguntan, ¿qué es lo que te llama la atención? Digo, pues lo que no veis. Cuando alguna vez yo he subido ahí arriba, que es como una huevera boca abajo, te das cuenta de que estas bóvedas son un falso techo. Pero bueno, que le dan esta monumentalidad a vistas de los que están aquí. Y por supuesto no puedo dejar de citar en Bolea pues lo que tenemos a nuestra espalda. Sí, es por lo que te iba a preguntar, ¿no? Quizás es esa explosión de color cuando entras, la iglesia como tal, la colegiata es muy, muy blanca, de piedra, pero enseguida la mirada fluye hacia el altar, hacia la cabecera de la iglesia, que la tenemos ahora nosotros mismos a nuestra espalda, con un retablo absolutamente maravilloso, con unos colores increíbles, que nos están hablando de un autor misterioso, ¿no? El llamado maestro de Bolea, que nadie sabe quién era, no tiene nombre ni tiene lugar de nacimiento. Ahora nos podrás resolver alguna duda al respecto, pero también es una de esas joyas, ¿no?, que hay en la colegiata. Sin duda, es la joya de la colegiata. A nuestra espalda tenemos una obra que se produce al mismo tiempo que se está pensando en hacer después una colegiata ya en una iglesia anterior. Por eso el retablo no coincide en medidas con la dimensión del templo. Y aquí vuelvo a reiterarme en que estamos ante una enciclopedia de historia del arte. Hubo iglesia románica, tenemos templo renacentista, pero sin embargo este retablo que hay tras nosotros combina dos estilos entre gótico y renacimiento. Una estructura de doseletes, cuarteles, una estructura en madera dorada perfectamente conservada que es de época y traza gótica, y toda una serie de tablas que pictóricamente son una joya del Renacimiento español. Es de lo mejor que pueda un compatriota poder visitar en este país. Tablas que una a una se pueden extraer de aquí, alcanzan un tamaño, para quien nos está oyendo, de más o menos un metro cuadrado aproximadamente. Tablas que, como habéis comentado antes, relatan escenas de pasajes de la vida de Cristo y de la pasión. Es la mejor manera de definirlo, casi. Es como un cómic, son viñetas que te van contando la historia de Jesús del Nuevo Testamento. Si cabe la broma, decir que un cómic con muy buen color, porque a pesar de que son tablas de siglo XV, finales del XV, principio del XVI, está perfectamente conservado, limpio, apenas tiene mínimos repintes en algunas zonas, pero vamos a decir que es casi como ver láminas de calendario de alta definición hoy en día, y con esos matices de esa pintura renacentista, de coloridos, de perspectiva, profundidad, movimiento, sin duda de artistas de lo mejor mundialmente conocido entonces. Se cae en la definición del maestro de Bolea, pero estoy convencido que precisamente Bolea, que era un pueblo potente en aquel tiempo y cuyo concejo y cuya gente financió precisamente esta obra, eran gente que querían algo de lo mejor que se conociese. Igual que habéis citado de lo mejor cuando se hizo la Catedral de Jaca, pues de lo mejor tenemos también en Bolea. Y en ese aspecto, pues seguramente el encargo de estos trabajos fue a uno de los pintores de las manos mejor mundialmente conocidas entonces, de influencia flamenca, de influencia italiana. ¿Quién era? Pues eso lo tendrán
que investigar los todos historiadores aquellos del arte, ¿no? efectivamente que están ahí como ratones de biblioteca. Que hay algunos elementos, lo veíamos antes, que recuerdan muy claramente a Botticelli, por ejemplo, el tratamiento del cabello en algunas figuras femeninas, que nos está hablando pues de alguien que ha viajado, se ha formado, seguramente en Italia. Seguro que hay otros detalles que nos hablan de haber estudiado, de haberse formado en otros lugares, pero en definitiva pues un maestro increíble, ¿no? Y encima rodeado de ese misterio de no saber quién es. Sí, bueno, yo creo que precisamente esas son las cosas que dan a veces más valor a las obras de arte, ¿no? Ese anonimato, pero anonimato de alto nivel. Como bien has comparado, aquí tenemos una de las tablas con el Cristo yacente y un personaje en un plano posterior, que recuerda a la Venus de Botticelli. Sí. Es que parece hecho del mismo pincel. De hecho, a cualquiera que fuera ajeno dirías, hombre, este era de su hermano pequeño, o de su primo, o de su compañero de taller, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de pinturas de ese nivel, con lo cual, pues hombre, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando en los micrófonos hoy en día tiene que pensar que si es mínimamente inquieto por conocer la historia del arte medieval, renacentista y en esta época con más concreción, bueno, tiene que venir a Bolea, a pesar de que estas tablas ya han viajado, también han viajado, dicho sea de paso, tablas al Museo del Prado, a exposiciones internacionales también, como precisamente, como he citado, como joyas de este Renacimiento español. Sí, lo que pone un poco en valor, ¿no? El lugar en donde nos encontramos ahora mismo. Volviendo un poco a la estructura del edificio, esta planta tipo salón, ¿no? Me parece un enorme salón. Yo desde el principio del programa estoy viendo la rectitud de estas columnas, y esta que hay ahí justo en el centro está un poco combado hacia la izquierda. Seguro que no pasa nada, seguro que no pasa nada, está todo perfectamente controlado, pero más allá de esa anécdota, desde el punto de vista arquitectónico, la propia estructura, ¿no? del salón de la iglesia también es singular, ¿no? Dentro de ese estilo aragonés. Sí, sin duda. Bueno, el desplome de al menos 4 de estas columnas que estamos viendo, las 4 centrales, es evidente. No sé si es que cuando la hacían, vamos a hacer una bromilla, ¿no? Hacía viento y se les llevaba la plomada, Sí, pero... O es que verdaderamente es un efecto que nos causa la vista porque se calculaban así. Si la miramos desde el lado opuesto, también hay un pequeño desplome que va justo en el sentido contrario. Esto simplemente no es que fueran chapuceros o se les fuera la plomada, eran gente que sabían calcular muy bien. De estas columnas que vemos, estas 6 grandes columnas, que luego empiezan a su altura, esas bóvedas de crucería, nervaduras y demás, continúan con pilares de ladrillo cuadrados hacia arriba. Y sobre todos estos techos hay una estructura de vigas de madera enormes, como si fuera una nave industrial, de las más grandes que puedas imaginar o hayas visto, pero hecho en madera desde aquella época. Entonces esas cruces o crucetas o tijeras, que aquí llamamos así, estructura en madera, lo que sostienen es toda la cubierta exterior, y estas bóvedas, a partir de donde vemos luces, a unos 10 metros de altura, pues esas nervaduras están simplemente sustentadas entre sí con los empujes de una estructura de fábrica sin armaduras, y los cierres lisos son simplemente rasillas con yeso que vemos desde aquí abajo, que parece piedra, pero que parece piedra y están pintaditos y tal, y por arriba, que simplemente es una cobertura de yeso que, como he dicho antes, parece una huevera boca abajo, una huevera gigante, mejor dicho, que si subimos a las bóvedas lo que vemos es como en esos huecos donde habría huevos, lo que suben es los pilares de ladrillo, pero de un porte bastante grande, como puedes comprobar. Es que te estaba, lo que has comentado, de que también esa inclinación se puede ver en las otras columnas, es cierto. La pareja al otro lado quizás no es tan exagerada, porque aquí estoy tomando como de referencia la línea vertical que forma el dibujo del enladrillado que hay en la pared del fondo, y la separación que hay es de 30 centímetros, o sea, es una barbaridad. Aquí tenéis la nueva Torre de Pisa, en Huesca, y quizás no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pero entra dentro un poco de
la magia, ¿no? Los arquitectos en aquella época eran verdaderos maestros, ¿no? Y prueba de ello es que el edificio todavía sigue aquí. Y luego alrededor, ¿no?, de las capillas anexas, ya para ir acabando, Roberto, también cuentan con algunas joyas increíbles. Aquí a la izquierda donde nos encontramos, ese retablo, ¿no?, de mármol que hay en una de las capillas. Bueno, pues todo ello nos está hablando de un lugar de mucha sofisticación y muy, muy rico. Sí, en efecto, pues bueno, habéis hablado de Camino de Santo Grial. Por aquí pasa, de arriba abajo, es igual que el Santo Grial se expandió a Aragón y un poco va atado a nuestra historia también. También es Camino de Santiago, y precisamente este retablo que tenemos a la izquierda es el retablo de Santiago Peregrino. Capilla un poquito más moderna, esa es barroca. Piezas o escenas de una sola pieza de alabastro policromado. Un artista reconocido, Damián Forment, es quien realiza estas tallas, que también, dicho sea de paso, al ser escenas de una pieza, pues también han viajado a muchas exposiciones. Son elementos pues muy significativos de nuestro arte e historia aragonesa, ¿no? Y precisamente capilla funeraria, que otra curiosidad que también tenemos aquí en Bolea, en la Colegiata, es que, si os habéis dado cuenta, todo el suelo está cuadriculado y numerado. Son todo tumbas, ¿no? Efectivamente. Esto es hay una serie de enterramientos de ancestros nuestros, digo nuestros porque también los hay míos, ya que desciendo en parte de aquí de Bolea, y hay archivo donde se sabe a qué familia correspondía cada uno de estos enterramientos que, como veis, están numerados. Cuando se restauró el suelo, muchos de estos restos se depositaron en la capilla de Santiago, y por eso se ven esas losas nuevas que en definitiva son un depósito de restos. Bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando, y esas fotografías, como digo, que vamos a colgar en redes sociales de Ser Historia, van a ayudar, ¿no?, a dar a conocer este lugar que merece la pena. Yo, desde que he entrado, he quedado enamorado de estas bóvedas estrelladas, y lo comentábamos ahora, ¿no?, del retablo del maestro de Bolea, ese personaje misterioso que nos ha dejado una verdadera joya de la pintura, y que podemos disfrutar en esta localidad de Huesca, en Bolea. Roberto Oros, guía de esta iglesia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchas gracias a vosotros, y por supuesto, gracias por la difusión, y invitar a los oyentes, como no, a que vengan a no solo escucharlo, sino a disfrutarlo. Lo harán seguro. Muchísimas gracias. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Sabía que vendrías. Las fuerzas me han abandonado. ¿Quién eres? El último de los 3 hermanos que juraron hallar el Santo Grial y guardarlo. Eso ocurrió hace 700 años. He esperado mucho tiempo. Qué extraña indumentaria para un caballero. No soy exactamente un caballero. ¿A qué te refieres? Fui elegido por ser el más valiente y el más digno de ello. Disfrutaría el honor hasta que otro legara y me retara en combate. Ahora el honor es tuyo, ya que me has vencido. Llegamos al último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Colegiata de Santa María la Mayor, aquí en Bolea, en Huesca. Lo hacemos escuchando un fragmento de la película Indiana Jones y la Última Cruzada, que tiene como eje principal esa búsqueda del Grial. Venimos a la tierra del Grial, y qué mejor que viajar, ¿no?, por algunas de esas ermitas
que en parte sí, en parte no, están relacionadas, ¿no?, con esa tradición, con esa historia, con esa leyenda también identificada con el Grial. Queríamos hacerlo de la mano de Cristian Laglera. Eres un experto en ermitas, ha estudiado 2.200 ermitas solamente aquí en la provincia de Huesca, y yo creo que es la persona que mejor conoce la historia y, como diría Unamuno, esa vida cotidiana, esa intrahistoria de todas ellas. Cristian, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estamos? Pues encantado de hablar contigo para hablar de estas ermitas. Antes hablábamos, antes del comienzo del programa, yo te decía, claro, yo vengo de Castilla y León, donde también hay ermitas muy grandes, ¿no? Pero cuando se piensa en ermita, uno tiene la idea de que una ermita es un lugar pequeño, recogido, a lo mejor en lo alto de una loma, de un monte, donde se va en peregrinaje, los días de fiesta, de romería, y sin embargo, lo vemos en otros sitios, pero también aquí hay ermitas que tienen tamaños considerables, porque realmente habían sido antiguamente iglesias, ¿no? Efectivamente. Aquí hay de todo. Tenemos ermitas gigantescas y pequeñas capillas, pequeños oratorios de dimensiones reducidas. Efectivamente, pues he estado... Si tuviéramos que definir una ermita, ¿cómo la podríamos definir? Pequeño lugar de culto aislado, fuera de los núcleos de población, pero hay de todo. Hay también dentro de núcleos ermitas. Hay casas importantes, casas distinguidas de los siglos XVII, XVIII, que tenían su oratorio particular muy cerquita de la casa, a escasos metros, que también los hemos estudiado. Claro, después de 9 años y visitar, documentar, poner en el mapa pues casi 2.200 edificios, como te puedes imaginar, hemos visto de todo. Y como muy bien has dicho, una buena parte de las ermitas que tenemos aquí, sobre todo una buena parte de las de cronología medieval, las del siglo XI, siglo XII sobre todo, son antiguas iglesias. Antiguas iglesias de despoblados medievales, amortados hace muchos siglos, siglos XIII, siglo XIV, por la peste negra, por guerras, por mil historias. Los pueblos desaparecen o en su defecto quedan grandes amontonamientos de piedras, que también hemos estudiado muchos despoblados medievales, sobre todo en la comarca de Jacetania, pero esa es otra historia. Los pueblos desaparecen, pero las iglesias construidas con mejores materiales perviven, o al menos perviven sus ruinas. Y con el paso del tiempo pierden el nombre de iglesia, quedan devenidas en ermitas y una buena cantidad de estas ermitas de cronología medieval se trata de antiguas iglesias, de núcleos ya desaparecidos hace muchos siglos. Uh-huh. Además, estas iglesias, estas pequeñas, estas ermitas, hay quizás una que está muy cerquita de aquí, la de la Virgen de la Peña de Añés, que también el propio marco geográfico en donde se encuentra, estar en esa roca, ya nos está hablando también de un elemento mágico que quizás hoy se nos escapa, ¿no? Efectivamente, está en la cara sur de la Sierra de Caballera, a unos 3 kilómetros por pista de tierra desde Añés, una pista transitable para todo tipo de vehículos, sí. Y efectivamente esa forma parte de una de las 22 ermitas que tenemos rupestres en esta provincia. Lo que hoy vemos es un edificio barroco del siglo XVII, un edificio de planta rectangular, con cabecera de testero plano, sí. Las yeserías de su interior, las pinturas, es un edificio barroco, si bien nos muestra reminiscencias de su pasado románico. Tiene dentro algún arco de medio punto, algún capitel, que muestra que es un edificio cuyo origen se puede llevar mucho más atrás del siglo XVII, incluso seguramente más atrás de época románica. Estos son lugares sagrados, lugares de culto, incluso mucho antes de ser cristianizados. Uh-huh. Lugares especiales que quedan grabados en la retina del visitante durante mucho tiempo cuando los visitas. En muchas ocasiones la provincia de Huesca, en la comarca donde estamos aquí en Huesca, te permite jugar con la naturaleza, ¿no? Y esas rocas, esa montaña se convierten en parte propia de la propia arquitectura del edificio. Efectivamente, cuando se consigue esa simbiosis entre lo que es el edificio y lo que es el paisaje, eso a mí particularmente me pasa mucho con el románico, con los edificios románicos. Algunos edificios románicos, yo soy de los que piensa que es de las poquitas cosas hechas por la mano del hombre que puede competir con la belleza del paisaje.
A mí hay muy poquitas cosas y una es el arte románico, en según qué enclaves, en qué emplazamientos. Y bueno, es parte también de nuestro patrimonio, es un patrimonio que tenemos que defender. Cierto es que hasta ahora hemos hablado de cosas bonitas, la colegiata, las ermitas románicas, la Virgen de la Peña, maravillosa. Pero también me comentabas antes que muchas de esas 2.200 ermitas que tú has estudiado simplemente son unos pobrecitos bloques de piedra en el suelo casi abandonados, ¿no? Efectivamente, esa es la cara fea que me ha tocado ver también. Al hacer un inventario de este calibre, de tantos edificios, bueno, he podido comprobar primero que tenemos unos porcentajes por encima del 30% de ruina en lo que se refiere a ermitas, que es escandaloso. Huesca tiene mucho patrimonio, tenemos tanto patrimonio arquitectónico en este caso, que no podemos atenderlo. Entonces la realidad es muy triste y yo he visto hundirse muchos edificios estos últimos 20 años, muchos que ya he conocido hundidos, por supuesto, y mucho que se va a perder. Eso es inevitable. De todas maneras, estos edificios que hemos documentado, que quedan unos poquitos restos, unos poquitos vestigios, para mí particularmente son los que más ilusión me ha hecho poder documentar y fotografiar. Este tipo de restos que hemos sacado a la luz, en muchos casos inéditos, hemos sacado, fíjate Nacho, 14 ermitas románicas inéditas, que no eran conocidas hasta la fecha, hasta que se hizo este trabajo, totalmente inéditas. Evidentemente estamos hablando de vestigios, no estamos hablando de edificios en pie. Pues particularmente es lo que más ilusión me hace. ¿Por qué? Porque creo que es lo que más enriquece este tipo de trabajos, porque la ermita de la Virgen de Mueras, evidentemente hay que documentarla como una ermita impresionante que es, pero ya lo está suficientemente documentada, suficientemente conocida, tiene el suficiente foco puesto sobre ella. Pero aquí, por ejemplo, en Bolea hay unos vestigios, 4 piedras que quedan de la ermita de la Garisa, que me hizo mucha ilusión poder localizar y documentar, porque son mucho menos conocidos y son los que, repito, creo que enriquecen este tipo de trabajos. Claro, imagino que en esa búsqueda también será casi detectivesca, ¿no? Porque a lo mejor encuentras referencia en un catálogo antiguo, esto me lo imagino porque sí, lo he vivido yo, ¿no? En Castilla y León, ¿no? Un catálogo de patrimonio de los años 30 o 40, que dices que en este lugar está la ermita de tal, con unas pocas piedras, y ponte tú a buscar ahí ahora, que a lo mejor no das con ello, ¿no? Efectivamente. Bueno, ha habido ermitas que ha sido monstruoso la búsqueda. Ha habido alguna ermita de Ribagorza, la pongo siempre como ejemplo, ¿vale? Cuando voy a dar pues, alguna charla, alguna conferencia por alguno de los pueblos, que me costó hasta 6 intentos localizarla, 6 días dedicados solamente a localizar una ermita. Yo soy aragonés, soy muy cabezudo, fui 6 días y si hay que ir 24, voy 24 días, no hay ningún problema. Ha sido un trabajo tremendo, primero de rastreo documental, medieval, de rastreo eclesiástico, del boca a boca, de ir a todos los pueblos y hablar con los alcaldes, con los sacerdotes, con los pastores. Con la gente mayor también, ¿no? Efectivamente. Que son los que recuerdan cosas de niños. Y tratar de que no se quedara ninguna fuera del tintero. Ha sido una labor tremenda de 9 años, muy bonita, lo hemos pasado muy bien. Es un trabajo que si me lo mandan no lo hago, pero bueno, como ha salido de mí y lo he disfrutado, pues realmente volvería a empezarlo si fuera necesario. Me lo he pasado muy bien y sinceramente creo que es un trabajo importante, que no estaba hecho todavía. Es un trabajo inédito, era un trabajo inédito, no se había hecho un estudio de este calibre aquí en esta provincia. Y yo siempre pensaba que las ermitas lo merecían, porque para mí son una de las mayores herencias que hemos recibido de nuestros antepasados. No solo herencia religiosa, que por supuesto también, sino herencia festiva, cuántas romerías, cuántas fiestas, herencia cultural, herencia arquitectónica, por supuesto, herencia paisajística, lo que tú decías antes, ¿no? Ya no nos imaginamos diferentes puntos de nuestra geografía sin la ermita coronando esa cima, o si en la ermita, ¿quién se imagina la Sierra de Caballera donde está la ermita de Aníes sin la ermita de Aníes? La ermita forma ya parte del paisaje. Entonces yo por este motivo pensaba que las ermitas de mi provincia merecían este trabajo y saber, bueno, pues un poquito, porque ni siquiera había datos exactos de cuántas ermitas teníamos, cuántas estaban en ruinas, cuáles son las advocaciones más comunes, qué comarca tiene más, qué comarca tiene menos. Creía que era de justicia hacer este trabajo. Claro que sí, además muchas de ellas tienen ese marchamo de ser
la evidencia temporal, cronológica de la entrada de nuevos estilos arquitectónicos, por ejemplo el románico, que entra precisamente por Huesca, ¿no?, al resto de la península, por Aragón, al resto de la península, a través de Francia, y tiene que ser apasionante, ¿no?, encontrar esos primeros vestigios de un arco de medio punto, que sabes que a lo mejor ha sido el primero, ¿no?, que se ha colocado aquí. Efectivamente. Ese tipo de detalles tan sutiles, ¿no? Me vienen muchas a la cabeza, me vienen en Jacetania alguna, porque en Jacetania hemos hecho un rastreo también de despoblados medievales, hemos documentado casi 400 despoblados medievales en Jacetania, o sea, multiplica por 3 el número de poblaciones actuales que hay en la Jacetania, los despoblados medievales de esa comarca. Claro, estamos hablando de núcleos muy pequeñitos que tendrían 3 y 4 fuegos, pero todos tenían iglesia. Entonces los hemos rastreando, buscando rastros de iglesia, que hoy en día ha quedado devenida ermita, y hemos sacado un buen número en Jacetania. Me viene un despoblado medieval de esa comarca llamado Paduls. Fue tremendo, se me erizan los vellos de recordar esos momentos con un amigo de allí, de Jacetania, con Miguel Barrutia. Cuando vimos toda la a ras de suelo, bueno, levantaba 2 o 3 hiladas, todo el semicírculo del ábside perfectamente orientado al sol naciente, de la cabecera semicircular como buen templo románico, ese sillarejo perfectamente hilvanado, unido con argamasa de cal, la puerta de acceso desplomada, pero quedaba vestigio todavía. O sea, el poner en el mapa de nuevo este tipo de edificios es, repito, lo que más valor da a este tipo de trabajos. Y además seguro que en tu investigación documental habrás encontrado en más de una ocasión que esos edificios, esas ermitas, estaban ahí porque ya alguien antes había decidido, había pensado que esos lugares eran sagrados, ¿no? Efectivamente. Desde la prehistoria, pues dólmenes, menires, etcétera, marcan un poco esos puntos sagrados, puntos de poder, lugares de poder en la geografía, y que nosotros en nuestra tradición hemos ido recuperando y adaptando a nuestras propias creencias, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Este es uno de los motivos por lo que creía que este trabajo era necesario, y bueno, pues después de haberlo concluido, de 9 años duros, he sacrificado muchas cosas, dedicando pues prácticamente la totalidad de mi tiempo libre, que ya no es mucho de por sí, pero bueno, he conocido la provincia, la he conocido de verdad, no soy un experto en románico, pero he disfrutado del románico como nadie, de esta tierra, más de 300 ermitas, hemos documentado románicas, solamente románicas aquí. Y si te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedarías? Hoy me pones en un apuro, Nacho, por Dios, pero bueno, esto con el trabajo de ermitas, como entronca con otro gran trabajo que hice, lo digo por la cantidad de años que me cuesta hacerlos, no por otra cosa, entronca con un trabajo que hice anteriormente de despoblados, que documenté los despoblados contemporáneos de la provincia de Huesca, que tenemos más de 300. Pues bueno, voy a elegir una ermita situada en un núcleo deshabitado. Mira, la ermita es San Saturnino, de un pueblo deshabitado de Ribagorza que se llama Aguilar. Es una ermita románica de comienzos del siglo XII. Para estar situada en un pueblo deshabitado presenta un aspecto digno, de hecho todavía está en pie, las bóvedas de medio cañón, la de cuarto de esfera de la cabecera, y tiene el encanto sobre todo de que no se puede llegar con coche, que son 2 horas andando como Dios manda, y que nadie puede llegar con coche ni todoterreno, y eso es positivo. Posiblemente por eso no está expoliada, posiblemente por eso está en perfecto estado, porque solamente el que tiene mucho interés en ir a verla es el que ha llegado hasta ella. Desde luego, llegar allí imagino que será casi como un camino iniciático, ¿eh? Un camino que te hace realmente entender, ¿no?, las razones que se pusieron ahí pues hace casi 1000 años, 800 años, 900 años para poder construir esa ermita en ese emplazamiento. Cristian Laglera, experto en ermitas, ermitólogo, habría que llamarte, ermitólogo, romanicólogo. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso, para ir acabando el programa,
a Aramundi, que nos va a interpretar de nuevo un tema medieval, nuestros compañeros Javier Ares y Fernando Ballarín, con ese armonium indio y ese tambor chamánico que nos va a hacer viajar en el tiempo a la Edad Media, yo creo que en un marco incomparable, en un marco que yo creo que no se puede repetir, que es esta Colegiata de Bolea. Vamos a escucharlos. Nos hace viajar en el tiempo la música de Aramundi a esta historia del Grial, a esta tradición del Grial aquí en Huesca. Un programa que hemos hecho aquí con todo el cariño del mundo, un programa que no hubiera sido posible si no hubiera sido con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento La Sotonera de Bolea, el Ayuntamiento de Loarre y la comarca de La Hoya. Quería dar las gracias especialmente a todos los compañeros de Radio Huesca que han estado durante todas estas semanas y bueno, casi como decía Paco al principio, 2 años, José Luis Rodrigo, Paco Aso, Consuelo Julve, a todos ellos muchísimas gracias y en especial también a mi equipo. Ana Caballero ha estado al frente también de la producción de este programa, Fermín Agustí también desde Madrid y a los mandos de esta máquina del tiempo, nuestro técnico Pablo Ignacio Blanco. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura, historia, libros, música aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a Huesca. Muchísimas gracias por este cariñosísimo recibimiento una vez más en esta provincia. Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.